Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Días Feriados, esta edición virtual de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que estamos transmitiendo aquí por TV UNAM para todos ustedes y para regocijo de todos nosotros, lectores. Laura García y yo, Julia Santibáñez, estamos felices de estar con ustedes y hablar de presentaciones, de jornadas de terror, de novela gráfica, de un montón de cosas más, las que se acumulen. Laura García, qué gusto estar una vez más aquí contigo. Igualmente, Julia, qué gusto estar y verlos a todos un día más en esta tercera jornada de esta feria virtual. Además, hoy, sábado 20 de febrero, es el Día del Camarógrafo, así que aprovechamos para mandar un abrazo muy fuerte a todos nuestros compañeros camarógrafos, así como todo el equipo de producción que siempre está al pie del cañón en estas transmisiones y que este año pues no hemos podido por lo menos abrazar, sabemos que están ahí, así que sean todos bienvenidos a esta tercera jornada que, como decía, pues ha tenido presentaciones. Ha estado ahí Irene Vallejo, con quien hablábamos ayer. Estará al ratito también la Jornada del Terror. Nuestra invitada de hoy nos va a hablar un poco sobre eso, lo dejaremos ahí en el misterio. Y bueno, pues va a haber más cosas. ¿Cómo se pueden comunicar, Julia? Porque también estamos en Facebook Live y la gente puede participar, ¿verdad? Y puede participar, Lau, para llevarse uno de 3 ejemplares del libro El velo alzado de George Eliot, esta escritora inglesa del siglo XIX que, como tantas otras, tuvo que firmar con un nombre masculino para poder ser publicada, porque si no, no se aceptaba, digamos, la publicación por parte de mujeres. Entonces, ojalá se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook y Twitter, estamos como TV UNAM, a través de Instagram como TV UNAM Oficial, y también participen con el hashtag Días Feriados o con Prende TV UNAM. Así que a través de todas esas vías, ojalá estén en contacto con nosotros para llevarse uno de estos ejemplares, pero además también para decirnos qué piensan, qué les gusta, qué opinan de nuestros invitados, qué les gustaría saber. En fin, pónganse en contacto con nosotros, siempre nos da muchísimo gusto saber de ustedes, saber que hay alguien ahí del otro lado de la pantalla en estos días en que no podemos abrazarnos. Y en unos días en los que los libros físicos este año por lo menos no van a poder salir de esta feria, así que en TV UNAM y en días feriados nos hemos querido también sumar a eso y por lo tanto estaremos regalando ebooks este año, como decía Julia, así que estén atentos porque al final de este programa lanzaremos esa pregunta. La siguiente cápsula habla de una de las presentaciones que tuvo hoy lugar, la colección popular del Fondo de Cultura Económica sobre novela gráfica. Su director, Paco Ignacio Taibo II, nos va a explicar un poquito de cómo abordaron esta colección, a quiénes quisieron pues incluir, a quiénes eligieron, por qué una novela gráfica, quién está interesado. Hoy en la presentación estuvo también Rocío Martínez, su editora, y estuvieron ahí hablando un poquito sobre todos estos títulos que va a contener esta colección. Así que los dejamos ya con Paco Ignacio Taibo II y esta colección popular de novela gráfica del Fondo de Cultura Económica. El fondo, en su perspectiva arqueológica que había vivido en los últimos años, despreciaba la historieta, le parecía arte menor. Y bueno, hay que ser muy analfabeta o muy antidiluviano para no entender que la historieta es arte mayor. Entonces decidimos ya desde que entramos al fondo tener una colección de novela gráfica, de cómic en el fondo. Entonces el mundo de la producción de novela gráfica estaba en estos momentos muy centralizado en habla española en España y a precios insospechables, insostenibles. Y si lo que queríamos precisamente era lo contrario, que era llegar a un mundo de lectores jóvenes y adolescentes que gozan el cómic, pero a precios asequibles, teníamos que producir aquí y en condiciones muy particulares. Hicimos una lista de los 10 libros, el equipo de editorial del fondo, que leemos historieta, y dijimos, estos serían los 10 ideales, de los cuales conseguimos los 7 de los 10 que nos habíamos propuesto, en arduas negociaciones. Y aquí la pretensión es que los que leen cómic lo lean, pero los que no lo leen se eduquen y adquieran el gusto por una de las artes mayores del final del siglo XX. Mira, la pandemia llueve sobre todos y destruye para nosotros algo fundamental, que es el contacto con la calle. El fondo había estado en estos 2 últimos años desatado, buscando la calle, buscando maneras de llegar a nuevos lectores, crear nuevos lectores,
a nivel muy popular, a nivel comunidades a las que nunca había llegado el libro. Nos quedamos con la tercera parte de las librerías, las demás cerradas, las bodegas al 10%, las imprentas al 15%. No podemos hacer ferias de libro en el Zócalo, en la calle, en los zócalos de las comunidades. Los viajes del libro bus, que habían sido un éxito recorriendo comunidades, cerraron. Los tendidos de libro de alto descuento. Y hemos estado resistiendo con lo que habíamos aprendido de estos años, ¿no? Pero el aprendizaje no basta. Tenemos tarde o temprano que recuperar la calle. Y ahora, Laura, vamos a recibir con todo el gusto y el cariño del mundo que sé que tú y yo le tenemos a Luisa Iglesias. No hay que presentarla, pero no está de más. Es conductora, locutora, escritora y notable del género negro, porque por supuesto es el que se le da más en la vida. Querida Luisa, bienvenidísima a Días Feriados. ¡Ay, las amo! ¡Las amo! Soy su fan y ustedes lo saben, queridísima Laura, queridísima Julia. Desde aquí les mando un besote. A mí me gusta el humor negro, la literatura negra y el cuento de Repelús. Así que... Oye, yo me vestí de negro en tu honor. Me vestí de negro y dije, hoy viene Luisa. Entonces dije, pues hay que vestirse de negro porque además estás metido como una especie de cueva. Parece que estás ahí metida. Esta es mi pequeña madriguera, querida Laura. Cuando quieran, bienvenidas a esta catacumba. Acá nos cuidamos, nos bañamos en gel antibacterial y leemos cuentos de espantos, los que quieran. Me encanta. Es un poco la tirada que ahora traen las jornadas de horror para esta filminería y es muy emocionante que cada año llegan año tras año tras año con un nuevo autor, una nueva autora para celebrar. Súper emocionante. Y en este caso no podría ser menos que Amparo Dávila, esta enormísima escritora mexicana, Luisa, de la que creo que hemos platicado tú y yo, que es decir, ganó el premio Villafruti en el 77 y luego pasaron como 20, 30 años antes de que se le reeditara y que volviera como a la palestra donde le correspondía estar. Y yo quiero preguntarte, ¿qué pasó con esta generación de mujeres de la generación del medio siglo? Porque ella es contemporánea de Amparo Dávila, es contemporánea de sí misma, de Elena Garro, de Inés Arredondo, de Julieta Campos, pero que les ocurrió lo mismo, quedaron un poco en la oscuridad y después han sido retomadas. ¿Tú cómo ves este caso de Amparo Dávila, en concreto sobre literatura de horror? Hijo, a mí, en realidad yo creo que esa es una de las grandes preguntas para estas autoras. ¿Qué fue de ellas y por qué no fueron quizá en su momento tan leídas? ¿Y por qué ahora las amamos y las disfrutamos tanto? Creo que era una lectura necesaria en los años 50, en los años 60. Es una lectura urgente en el 2021, ¿no? Con todo lo que puede tener. Amparo Dávila como Inés Arredondo se me hacen dos mujeres extrañísimas. Extrañísimas. Bueno, Inés Arredondo tiene uno de los cuentos más raros de la historia que se llama Orfandad. Si no lo han leído, ahora es cuando, es horrible. A mí me hace llorar cada vez que lo leo. Y Amparo Dávila no solamente tiene los cuentos más siniestros y aterradores, sino que además es contradictoria como solo ella lo ha podido ser, eterna, además, sabemos que se nos ha ido recientemente, trascendió, pero siempre está con nosotros. Yo creo que es la mujer más buena onda y amable y simpática y cosita. Entonces, como que uno no entiende esos contrastes, ¿no? Que de pronto pueden tener. Yo tengo la impresión de que este par de mujeres fueron muy malentendidas, de igual manera como le pasó a Elena Garro. Creo que hay otros matices que tienen que ver con las parejas que tuvieron muchas de estas mujeres, pero en el caso de Amparo Dávila en particular, yo creo que no muchos entendieron lo que ella quería decir con lo que estaba escribiendo, y yo creo que ella era tan amable que les decía, sí, o sea, ¿tú qué entendiste? Y el lector decía, no, pues que era un vampiro. Ok, ¿no? Así como, disfruta tu lectura. Ajá, yo no te tengo que dar clases de lo que escribí, yo vine a que disfrutaras, ¿no? Que es un poco. Ella nace en 1928 en Pino, Zacatecas, y vive en una casa muy grande. Y en esta casa muy grande, hay que decirlo, no hay electricidad. Entonces, como no hay electricidad, pues hay imaginación, ¿no? Y, bueno, siempre yo he pensado esto, si no hay electricidad, hay imaginación. Si ahorita se nos fuera la luz, no habría Zoom, pero tendríamos mucho de qué platicar cuando nos volviéramos a encontrar. Vaya, ella tiene esta gran recámara y cuenta la leyenda, ella lo ha platicado en varias entrevistas, que junto a su ventana había un callejón donde había prostitutas y que
ella no sabía qué eran y pues vivía en esta familia muy conservadora donde pues le decía, no, quién sabe qué pasa en ese callejón, ay, tú no te asomes. Oye, entonces ella empezó a imaginar y empezó a decir, pues seguro ahí debe haber fantasmas y aparecidos y cosas extrañas, ¿no? Y ella vive mucho tiempo en Zacatecas, luego se muda a la Ciudad de México y por ahí de los años 50, 60 es cuando empieza a publicar todos estos cuentos. Entre ellos, el principal, digamos, o por lo menos el que ha sido más leído por distintos lectores y lectoras, ha sido El Huésped. ¿A ustedes les gusta El Huésped? ¿Se han aventado esta? Me encanta. Pues hay que decir que muchos de ellos están en la red, o sea que el que no aproveche estos días para leer todo lo que hay disponible en la red es porque no quiere leer de plano. Eso. Pero hay que decir que además Luisa, saliendo de aquí, se va corriendo se va, ¿no? Porque va a estar en el mismo sitio, pero va a participar en esa jornada de literatura de terror, porque en esta feria pues está todo compensadito, así que va a haber esa sexta edición de estas jornadas del terror que han tenido siempre tanto éxito, donde Amparo Dávila además también ha estado muy presente. Este año se le conmemora, se le recuerda en In Memoriam porque falleció el año pasado. Sí. En el 18 estuvimos celebrando su cumpleaños 90, ni más ni menos, longeva. Y una mujer, a mí me recuerda mucho a Margot Glantz también, porque siento que ellas estuvieron escribiendo, o están escribiendo en el caso de Margot, hasta el último minuto, o sea, siempre tienen esta cabecita que tú decías de casi abuelita adorable y luego las ves cómo maquinan dentro, porque hay mucha locura, hay mucho miedo, hay mucha muerte, hay mucha violencia doméstica en sus cuentos. ¿De dónde crees que ella se nutrió? O sea, no sé si ella vivió todo esto, pero me imagino que algo le hacía explotar esa imaginación para luego ser tan maquiavélica y ponernos, como decían, tan a pensar voy a estar jugando con el lector, les voy a hacer imaginar, pensar, y en muchos casos los voy a dejar con el misterio a que se vayan a la cama. Mira, yo creo que ella era una de estas mujeres muy críticas. Tengo la impresión de que era una mujer que tenía, digamos, muchas causas y que quería describir lo que estaba ocurriendo en su entorno. Creo que es una mujer que pudo ver una sociedad muy conservadora, profundamente misógina y machista, por lo cual pues hay un eco también con lo que ocurre actualmente. Y por ejemplo, yo ponía el caso del huésped porque es un cuento donde la criatura como tal es un reflejo del esposo. Hay otro cuento que además luego te lo voy a dedicar, Julia, porque se llama La señorita Julia. Es buenísimo. Claro. Ay, eso, bueno, buenísimo, pero angustiante como... Pero esperemos que no sea como ella. No, nada más dedicado por el nombre, pero es aterrador porque es de una mujer que se va a casar y empieza a escuchar unos ruidos y dice, en mi casa debe haber ratas, pero las ratas como tal, no importa si existen o no, son un símbolo de todos los ruidos que hace la sociedad o que hacía la sociedad en los años 60 de si tú tienes 30 años y ya no te has casado es porque eres una quedada, porque no mereces tener un matrimonio, porque tú no eres nadie, porque si tú tienes este tipo de trabajos es porque no, digamos, cumples con el modelo de mujer perfecta. Ella era muy crítica y creo que dijo, si lo hago en la ficción y lo hago en lo sombrío y en lo siniestro, me salgo con la mía aún mejor. Pero no era lo único que hacía, ella también escribía poesía, ¿no? Creo que tiene unos poemas bellísimos. Ahora sí que para los que anden en su casa y digan, ahora es cuando quiero leer Amparo Dávila, el material de lectura de la UNAM está en línea. El Fondo de Cultura Económica tiene un libro ilustrado de todos los cuentos de Amparo Dávila que es así para chuparse los dedos. Y además creo que es una mujer que ha sido muy leída. A mí me encanta ver estos videos en YouTube de diferentes lectores que dicen, yo quiero leer Alta Cocina, yo quiero leer... El Huésped, yo quiero leer a Tía Julia. El Encierro. El Espejo. O sea, hay infinidad. Entonces, creo que es una gran oportunidad para acercarnos a esta autora y para tratar de entender que ella nos estaba queriendo decir algo desde hace muchos años que no sé si supimos escuchar. Pero sí sé que ahora muchas mujeres autoras de terror y no de terror, pues justo están retomando esta fuerza de Amparo Dávila para decir, vatos, agárrense. Puede ser. Porque además ella parte de lo doméstico, de lo cotidiano, de lo absolutamente gris, digamos, ¿no? Poner a coser unas colecitas, por decir algo, que por supuesto no son colecitas las de Alta Cocina, pero uno se lo puede imaginar. ¿Quién sabe qué sean esas cosas horribles, Julia? No sé, pero yo sueño con esos gritos, ahora que la volví a leer, sueño con esos gritos. Pero lo que me refiero es que parte de lo doméstico para hablar
de lo que nos inquieta, de lo que nos duele. Pienso en Fragmentos de un diario de este tipo que va entrenándose a soportar el dolor en distintas escalas. Es decir, hace una jugada muy contemporánea y no sorprende que Julio Cortázar la haya tenido por su par. O sea, él la veía al mismo nivel cuando en México, bueno, y por el boom, no fue para nada valorada en su momento, a pesar del premio Villaurrutia. Así es. No la pelaron. Oye, pero o sea, Julio Cortázar se escribía seguido con Amparo Dávila, se mandaban cartitas, inclusive dicen por ahí que hasta manuscritos se intercambiaban, y Cortázar le decía constantemente a Amparo Dávila, así, no, tú no dejes de escribir, que te valga, tú síguele, y sí creo que se nota un poco, ¿no? Digamos, no la influencia, pero sí los intereses en común, o las El inquietudes diálogo, en común. ¿no? Yo creo que Sin tenían, duda. bueno, no creo, está comprobado que tenían un diálogo y que Cortázar dijo que había encontrado algo así como a su referente, hablando de su casa tomada y del huésped, como que ahí hay ecos de ambos en el cuento del otro. Y eso creo Así que es es. de notar, ¿no? Oye, Pero Luisa, también se nos Borges era acaba fan. el tiempo, pero me gustaría No. que nos contaras un poquito de la jornada de terror, cómo han preparado en esta versión virtual de la feria, cómo ha sido este diálogo, que me imagino que habrán extrañado mucho, y cómo abordan esta jornada en una edición tan diferente, ¿no? de la feria, qué van a tratar, qué van a abordar, cómo van a hacer que el público se enamore y se sigan enamorando de esta literatura de terror, que sin embargo tiene una cantidad de adeptos ahí impresionante. Yo, queridísima Laura, me declaro absolutamente fanática de Roberto Coria, que es quien cada año organiza estas jornadas. Roberto Coria siempre dice, ¿qué autor? ¿Qué autora? Y se encuentra con unas loqueras, ¿no? Ya veníamos de Ray Bradbury el año anterior, nos ha tocado Polidori también cuando estuvimos hablando de vampiros, Bram Stoker, infinidad. Mary Shelley también ya tuvo su homenaje. Entonces, es como un poco partir de los clásicos, y generalmente cuando hablamos de horror un poco más, pues sí, de la parte europea. Y yo creo que también fue un momento de decir, no, hablemos de los mexicanos y hablemos de las mexicanas, ¿no? Y entonces este esfuerzo que realiza Roberto Coria junto con Vicente Quirarte me parece encomiable. Un abrazote al maestro Vicente Quirarte, rey de los vampiros académicos. Sí, traen todo un rollo, y además tienen a los mejores invitados, a las mejores invitadas. Yo quiero invitarlos a que de verdad se acerquen a todas las actividades que tiene esta jornada. Algunas, por supuesto, se van a transmitir, como siempre, si se meten a las redes de la FIL, tanto de las redes de la FIL como de Roberto Coria, podrán ver todo este catálogo de loqueras que a veces hasta tienen, digamos, talleres, recomendaciones literarias. Desde mi esquina, yo les digo, quédense conectados por acá y se van a sorprender. Y se van a espantar, además, nos vamos a espantar todos juntos. Pues gracias siempre por traernos tus entusiasmos varios y muchos y de colores. No es cierto, negros, por la novela negra. Y ahí ya hasta la cámara voy a tirar de la emoción. Ahí nos estaremos encontrando en estas jornadas para leer Amparo Dávila, que es tan indispensable y que hay que leerla y hacer que los chavos la conozcan, porque no puede ser que alguien no sepa de quién estamos hablando cuando hablamos de Amparo Dávila. Muchas gracias, Luisa Iglesias, por estar en Días Feriados. Corre les mando 1001 abrazos, 1001 besos, y bueno, pues si alguien no ha leído Amparo Dávila, qué bueno, porque hoy la va a leer y hoy la va a conocer. Las quiero mucho y quiero mucho TV UNAM. ¡Ay, nos vemos! Te escuchamos a las 8, querida, a las 8, no se pierdan. Hasta luego. Bye. Pues Julia, sigamos escuchando a autores, y en este caso nos vamos con otro poeta, que en este programa nos estamos poniendo con una poesía adorable y me encanta, porque nos vamos con David Huerta, un poeta que además recibió el premio Phil de literatura en lenguas romances hace 2 años, ¿no? Fue cuando el último que vimos presencial, y ahí estaba él todo orgulloso y todo feliz. Docente, ha promovido cantidad de proyectos, por supuesto, para impulsar la poesía, y hoy nos va a contar un poquito acerca de pues esa vocación poética, de cómo ve la lectura, y pues, nos dedica unos minutitos en días feriados. Vámonos en voz del autor. No saber leer es como estar ciego, ¿sí? Entonces,
desde muy temprano en la vida, pude ver las letras y el mundo a través de las letras. Muchos mundos, no solamente el mundo que nos rodea, sino también el mundo de la imaginación, el mundo de los personajes inventados, de los mundos alternos que inventan los poetas, etc. ¿Sí? Hay que saber leer y hay que cultivar esa destreza, ¿sí? Porque es como el deporte. Un deportista que se tira en la hamaca y no corre y hace sus sentadillas y sus lagartijas y salta y brinca y calienta los músculos, pues no sirve para gran cosa, ¿verdad? Lo mismo a los lectores, que un lector, una persona que ha aprendido a leer, debería, para poder tener en buena forma su capacidad de lectura, debería tenerla ejercitándose en la lectura de lo que más le guste, de lo que más le interese. El despuntar de la vocación poética es un fenómeno muy interesante, pero a veces pienso que es al mismo tiempo que muy interesante, muy simple, ¿sí? Y consiste en lo siguiente: el despertar de la vocación poética está unido acerca de la lectura, ¿sí? La lectura es una actividad que suele ser muy entusiasmante, ¿sí? Lo llena a uno de gusto, de entusiasmo, de alegría, es algo formidable. Entonces, yo he dicho también que en mi infancia, en mi primera adolescencia, leí muchísima poesía. Leí poesía mexicana, poesía de América Latina, poesía española. Con eso quiero decir que leí poesía en nuestro idioma. Sí, la poesía en otras lenguas vino un poco después. Pero en esos años, cuando yo era un niño, un adolescente, leía muchísima poesía. Entonces, el nacimiento o el surgimiento de la vocación poética está ligado a este mucho leer poesía. Poesía eres tú, es lo que le dicen todos los poemas a los lectores. La poesía que escriben los poetas es solamente la mitad del fenómeno poético. Esto lo explica muy bien Alfonso Reyes. El fenómeno poético, la poesía, a final de cuentas, solo se cumple, solo se realiza, solo se lleva a cabo, solo empieza a existir en el mundo cuando los ojos del lector toman contacto con los poemas, con los versos. O también cuando escuchan con los oídos los poemas leídos en voz alta o declamados, de preferencia bien declamados, bien leídos, bien dichos, por alguien que los entiende y que puede, por así decirlo, interpretarlos como se interpreta una partitura musical. Entonces, la poesía puede entrar por los oídos, por los ojos y quedarse en la memoria. Entonces, ahí fíjate Rubén, empiezan a intervenir muchas partes de nuestro organismo, el cerebro, los sentidos, el ojo, el oído, ¿sí? Y la poesía es algo que amamos y que por lo tanto conservamos siempre con nosotros, ¿sí? Es una de las grandes cosas que conservamos con nosotros. Pues qué gusto es siempre escuchar a David Huerta, ¿no, Lau? Y me quedo con dos cosas muy, muy breves. Uno, las palabras nos permiten habitar otros mundos. Y dos, el poema solamente se completa cuando hay alguien que lo lee. Mientras tanto, mientras no ocurre eso, es solamente letra. Cuando aparece un lector, digamos que se encarna, se corpora el poema. Y bueno, pasamos a la sección de regalo de libros, muy brevemente. Les cuento que vamos a regalar 3 libros de George Eliot, de escritora que en el siglo XIX tuvo que firmar bajo este seudónimo masculino. Y tenemos 3 libros para quien nos responda cuál es el verdadero nombre de George Eliot. Contesten a través del Facebook Live y nuestros community managers se van a poner en contacto con ustedes para decirles quién se llevó un libro. Pues hemos llegado hasta el final de este programa, lamentablemente, pero les dejamos con más de minería. Recuerden que a las 8 va a empezar esta jornada de terror y que mañana, entre las presentaciones de libros que va a haber, empieza también un recital de poesía. Estamos muy poéticos en días feriados. Mañana empieza esta primera jornada de recital de poesía en la que un actor va a estar recitando poemas. Así que no se lo pierdan. Recuerden, aquí estaremos a las 7 de la noche, Julia Santibáñez y Laura García, su servilleta, para hablar más de lo que pase aquí. Así que muchísimas gracias. Esto fue Días Feriados. Quédense en la señal de TV UNAM. Nos vemos mañana.